¿Qué tal? ¿Cómo están? Pues bienvenidos a este video que no tiene nada que ver con lo de los programas, que es lo que normalmente hacemos, sino más bien tiene que ver con una compañera de la maestría en ordenamiento del territorio me preguntó o me platicaba que su sobrina quiere estudiar arquitectura y que le pidieron hacerle una entrevista a un arquitecto. Lo estoy leyendo aquí en el mensaje. Dice, pensé, bueno, y ya por algunos temas, pues bueno, me consideró y pues bueno, le agradezco mucho a Mitzi que me haya enviado esta serie de preguntas que me parecían interesantes y bueno, pues vamos a tratar de responderlas y de hacer una breve reflexión al respecto de este punto, ¿no? Bueno, de estos puntos. Entonces, la primera pregunta dice, ¿por qué decidiste estudiar arquitectura? Bueno, en mi caso particular, creo que desde mi juventud tenía como una afinidad por las artes, o sea, en general. Me gustaba como mucho la música. De hecho, tomé clases de música, o sea, me tuve la posibilidad de trabajar de adolescente y de comprarme una guitarra y de meterme a clases de música, que le agradezco a mi mamá que siempre me ha apoyado como en, pues en esa parte como de darme la oportunidad de probar como mis intereses. Y bueno, pues qué bueno que no lo hice porque me di cuenta que no era tan bueno en ese tema. Igual así con mi hermana que ella estudió literatura, entonces pues como que tuve como esa influencia y por ejemplo con el tema del cine. Entonces digamos como desde mi juventud yo sabía que tenía como una afinidad por las artes. No, tal vez no está tan consciente, pero sí sabía que me gustaba. Por ejemplo en secundaria me acuerdo mucho que tomé un taller de fotografía, o sea, todo el mundo tomaba, pues no sé, mecánica. Yo llevé fotografía 3 años en secundaria, me gustó mucho y luego volví a llevar fotografía en la universidad. Y bueno, me acuerdo que igual en la prepa teníamos como no me acuerdo si nos dividían igual como quizá como por módulos, no recuerdo así con precisión, pero me acuerdo que yo tomaba como una cosa relacionada al diseño gráfico. Entonces como que por ahí igual en algún momento consideré estudiar diseño gráfico, que ahora creo que se me diseño de información visual. La neta, qué bueno que no estudié eso y qué bueno que estudié arquitectura. Y bueno, pues ya finalmente, pues me hicieron un examen, pues como vocacional, no sé cómo se llame, o sea, un examen donde más o menos era el perfil hacia dónde vas. Y en mi caso, pues era como muy marcado que iba hacia las humanidades. Entonces, pues bueno, también como en el contexto en el que me formé, yo estudié toda la vida en un solo lugar, desde el kinder hasta la prepa, que estudié aquí en el Colegio Alemán de la Ciudad de Puebla. Y digamos que tenía como una intención de estudiar en una universidad en específico, que era la Universidad de las Américas. Y pues gracias a Dios mi mamá, como les comentaban, pues me apoyó. También mi papá de otras maneras, pero pues los dos siempre me han apoyado y mi hermana también. Y pues bueno, en este caso la carrera de arquitectura pues está dentro de la Escuela de Artes y Humanidades de la UTLAP, entonces como que pues sí, más o menos como que todo fue ahí como cuadrando o se fueron dando las circunstancias para que yo pudiera estudiar arquitectura. También tengo que decir que tuve, creo que, o sea, yo empecé a estudiar en el 2004, entonces a 21 años de haber empezado a estudiar arquitectura, sí creo que también hubo un tema ahí como un poco de suerte, en el sentido de que pues, acabé estudiando algo que me interesa, que me apasiona y que estoy muy agradecido de haber elegido estudiar arquitectura. Bueno, la siguiente pregunta dice acá, ¿cuál fue la parte más difícil de la carrera? Bueno, yo creo que para mí lo más difícil de la carrera fueron los primeros semestres, donde yo no vengo de una familia de arquitectos, así bien es cierto que tengo familiares que son arquitectos, pero estamos con otros temas. Y yo no vengo como de una formación previa en donde me haya formado en obra o en oficina o empecé desde cero. Entonces, empezar desde cero está difícil porque pues no tienes ningún conocimiento previo, ¿no? Yo no sabía dibujar, no sabía representar, no entendía la parte técnica de que era un corte, o sea, fue duro, ¿no? Me costó trabajo, pues muchas veces no dormía o dormía poco por hacer los ejercicios, los trabajos, desesperación, pero
pues dentro de la parte difícil también fue una parte interesante como la perseverancia, ¿no? Que voy a tocar ese punto más adelante, que pues nada, o sea, no me di por vencido, seguí y pues nada, o sea, vas que chingándole pues te vas volviendo mejor, ¿no? Ya ahorita hablaré de ese tema, pero sí creo que pues inicialmente los primeros quizá 3 semestres fueron los más complicados. Luego tuve la suerte de cruzarme con buenos profesores que me enseñaron a dibujar, o sea, a dibujar, a representar, a como a razonar, ¿no? En función de los problemas arquitectónicos y de las posibles soluciones. Y bueno, a partir del tercer semestre también que me empecé a juntar como con otros compañeros que yo también pues, les agradezco mucho todo lo que me ayudaron. Creo que me empecé a desenvolver de una mejor manera y al final, pues bueno, también quizá la parte final también fue difícil porque por ahí tuve un taller de diseño que era los viernes en la noche y los sábados en la mañana, entonces eso implicaba no dormir, ¿no? O sea, definitivamente era no dormir, te dejan tarea en la noche y habría que presentar los avances el sábado en la mañana con un personaje que no voy a mencionar, que un profesor ahí en la universidad que luego perdió la razón y bueno, hizo cosas que fuera de la cancha que no estaban muy bien y bueno, él siempre nos cuestionaba con mucho que qué íbamos a ofrecer de diferente, ¿no? O sea, de todos los egresados que había anual, o sea, como de todas las universidades, ¿cuál era tu diferencia? O sea, lo que tú podías ofertar que era diferente. Bueno, o le podría decir varios temas, ¿no? Y bueno, pero pues, quizás eso también es importante. Cuando eres como joven, pues estás como quizá más desarmado, o sea, no tienes tantas herramientas o esa certeza en ti mismo para enfrentar gente que a veces no es tan chida, ¿no? Porque hay gente que a veces te dice las cosas en el sentido como de, güey, ponte las pilas. Y hay gente que pues, es medio culera y nada, al paso del tiempo también eso es importante que aprender como a diferenciar, a aprender a tomar las cosas de quien viene. Bueno, dice que ¿cómo era tu rutina diaria como estudiante de arquitectura? Pues bueno, realmente sí, pues al principio les digo, o sea, fue un tema ahí como, fue duro al inicio, pero luego es que la verdad, la neta es que sí la recuerdo o sea, como muy divertido, con mucha alegría, o sea, me la pasaba bien. En primer lugar, como pues este privilegio de haber estudiado donde estudié, tanto antes de la carrera como en la carrera. Eh, pues o sea, independientemente como de que al final no compites en las en determinadas circunstancias que no son iguales o que quizá tú estás como más limitado en el sentido, pues yo no tenía coche, yo no tenía computadora, me iba en el camión de la universidad, trabajaba en las computadoras de la universidad, pero pues así lo logré, ¿no? O sea, así lo logré y no solo lo logré, sino, o sea, no porque tenga un diploma que lo diga, pero en un semestre que para mí fue muy importante, me dieron un reconocimiento como el mejor estudiante de mi generación y por la persona que lo firmó y todo, para mí fue como muy significativo, ¿no? Lo mismo me había pasado antes un poco en el colegio alemán, como competir en este tema de desigualdades, pero pues, güey, hay cosas en las que eres mejor que los demás y tampoco hay pecado en aceptar eso, o sea, en decir, güey, yo compito en esta parte y no hay nadie mejor que yo de mi generación en hacer esto que yo hago. También es importante, como eso de manera individual, pero también es importante como el entender que así como eras quizá muy bueno en un tema individual de atletismo, pues luego también estás como compitiendo jugando fútbol, ¿no? Y entonces ahí se vuelve un tema colectivo, donde ganamos y perdemos juntos. Y lo mismo en la vida profesional, a veces vas a enfrentar un tema individual en donde pues, vas tú solo y hay muchos otros momentos en los que entras en equipo, ganas, pierdes colectivamente y ya está. O sea, eso también es importante. Pero regresando a la pregunta de la rutina diaria como estudiante, pues bueno, la verdad es que la recuerdo con mucha emoción y alegría, pues, porque además de la universidad, o sea, yo creo que lo que más recuerdo, algunas de las cosas que más valoro es como las personas que he conocido, ¿no? A partir de este tema de la arquitectura. Entonces, pues, por ejemplo, igual, yo hacía beca en comunicación social, entonces también ahí en el departamento de comunicación social de la universidad, pues, también tuve muchísima suerte porque mi beca, pues, era, por un lado, pues, ir a la universidad repartiendo periódicos y tal, revistas,
pero también parte de mi beca era cubrir los conciertos que había en la universidad en ese momento, entonces pues eso era mi trabajo y la verdad es que me la pasaba bien. Eh, pues tenía una novia en la universidad que pues estuvimos juntos prácticamente toda la uni, jugábamos fútbol, o sea, con mis amigos de arquitectura, pues tenemos nuestro equipo de fútbol rápido, de fútbol soccer. No sé si éramos buenos, si éramos malos, pero pues la pasábamos chingón. También me enfiestaba muy cabrón, creo que eso también es una parte que, o sea, digo, cada quien, pero pues sí disfruté mi juventud, ¿no? Y bueno, pues nada, quizá la verdad sí ya la distancia, pues sí, pues como estaba agradecido de que quizá he tenido experiencias de vida que quizá no pertenecen o que quizá por mi clase social no, quizá no hubiera sido tan sencillo vivir si no me hubiera desenvuelto en ese medio, ¿no? Entonces, pues nada, o sea, lo de la rutina de estudiante, la verdad, agradecido, muy agradecido. ¿Qué materias me parecieron más útiles en la vida profesional? Pues yo creo que depende de la carrera que estudiamos. Tal vez sí es como más o menos importante el tema de la escuela como tal. No sé si alguna materia como tal creo que pensaría que fue útil o no, pero pues quizá de lo que recuerdas a la distancia, quizá eso sea lo más valioso, ¿no? Y lo que yo recuerdo hoy a la distancia es que en tercer semestre tuve la suerte de cruzarme con un profesor que ya no está en este plano existencial, fue José Blas Ucejo. Y bueno, con él tuvimos taller 3, o sea, taller de diseño 3 y luego taller de diseño 5. Y creo que en taller de diseño 3 cambió radicalmente como la forma en la que yo entendía tempranamente la arquitectura, ¿no? Y en taller 5 me acuerdo muchísimo a lo que nos dijo que desde tercer semestre empecé a trabajar con las mismas personas, con los mismos compañeros, y en quinto semestre me acuerdo perfecto que José Blas nos dijo, ¿qué les pasó? Ustedes eran mejores en tercer semestre. Y entonces pues nos pusimos las pilas y nos pusimos a trabajar y bueno, una persona de la que le estaría agradecido toda mi vida. Y definitivamente pues la segundo evento que me pasó a mí en la universidad, hablando de este tema de las materias, pues fue llevar otra vez taller de diseño 6 y posteriormente fue mi director de tesis, Benjamín Campos, con quien ahora pues tengo la oportunidad de vez en cuando colaborar con ellos. Y pues lo mismo, o sea, siempre lo voy a estar agradecido pues, por la visión que comparten contigo, por su conocimiento, por ser personas relajadas también, o sea, que no todo es estar intenseando todo el tiempo, a todas horas y rompiéndote las bolas, sino que vas conociendo personas que son asertivas y que son igual de, pues que son apasionadas y que no todo el trabajo tiene que venir desde una parte de entrégame las cosas, ¿cómo vas? No sé qué, o sea, no, güey, o sea, si con algo te gusta, pues, literal, o sea, te puedes ir pues, no sé, pues entre copas salen ideas y luego te regresas en la madrugada a trabajar y así es, o sea, al menos para mí así funciona, ¿no? O sea, si algo te apasiona y tal, no siempre tiene que venir desde la parte, o sea, ya entra esa parte de la reprogramación, pero eso, sobre todo eso, o sea, no tanto las materias, sino las personas que conocí, o sea, las personas que me compartieron su intensidad, su pasión, su visión y, y nada, eso siempre estaré como muy agradecido. Y más que las materias, creo que lo más importante no es el tema del conocimiento, porque el conocimiento al final es, o sea, por más que acumules conocimiento, si no entiendes para qué sirve ese conocimiento, pues no sirve de un carajo, ¿no? Entonces, más bien yo diría, como diría, hay un libro de Fray Otto que me gusta mucho, que el prólogo lo escribe Félix Candela y habla del desarrollo o sea, como del entrenamiento de la inteligencia, o sea, como aquí escribí en este acordeón que tengo aquí,
más bien como las habilidades de pensamiento que desarrollas en el sentido de aprender, desaprender, reprogramarte, o sea, el tener esa capacidad autocrítica, ¿no? De, pues eso, o sea, una habilidad de que saber que aunque llegas a algo que no sabes un carajo, puedes aprenderlo y más adelante desarrollar esa habilidad de esa confianza en ti mismo que te va a permitir competir al nivel que tú quieras. Y te lo digo literal porque yo lo he experimentado. O sea, no solo he estado aquí compitiendo a nivel de Puebla, sino a nivel del país y a nivel internacional en otros países, trabajando profesionalmente en otros países. Y es eso, o sea, no es tanto como las materias, sino las habilidades y la confianza que desarrollas en ti mismo que te permiten competir, en este caso, en otros lados, ¿no? Entonces, no diré tanto como las materias, sino más bien como la reflexión de la experiencia y de las personas y te lo puedo decir hoy, o sea, yo estoy muy contento hoy de que sigo trabajando con gente que yo admiro, que admiré, que sigo admirando, que me impresiona su trabajo y hoy estar colaborando con ellos, para mí es algo que me llena de satisfacción a nivel personal y profesional. ¿Hubo algo que te sorprendió de la carrera y que no esperabas? Pues más bien creo que como la experiencia en general, o sea, como les platicaba, con esta cuestión de pues, la gente que conocí, de mis compañeros, los profesores que conocí, la gente que conocí donde hacía beca, que les mando un saludo a todos. Y eso, como esa experiencia en general, más bien, como las personas que tuve oportunidad de conocer, aprender de ellos. Y más que otra vez con tema de conocimiento, pues en general lo que pude aprender como experiencia de vida y lo que sigo aprendiendo como experiencia de vida a través del desarrollo de la arquitectura a nivel personal y profesional. Y quizá algo que no anoté aquí en mi acordeón, porque ahora estoy pensando, es que me ha permitido conocerme a mí mismo. O sea, saber de lo que eres capaz, de tus limitantes, de tus, bueno, ahora le llaman áreas de oportunidad, o sea, de lo que uno puede mejorar, de lo que uno puede reprogramarse, de lo que a tu alrededor, pues a veces hay comentarios que te invitan a reflexionar y decir, bueno, pues aquí puedo mejorar en este tema, quizá eso, o sea, como más el tema de la experiencia de vida y eso cómo repercute tanto profesionalmente como de manera individual en tu día a día, ¿no? O sea, qué ser humano, en qué ser humano te va convirtiendo. Bueno, dice acá, ¿cómo fue tu primera experiencia laboral como arquitecto? Bueno, pues mi primera experiencia como arquitecto, pues yo egresé, me acuerdo, yo estoy del 2004 al 2009, egresé en el 2009, en el verano, en la universidad donde estudié, así de verdad, hasta que terminas te dan chance de participar en la ceremonia de graduación, o sea, no hay como esta cuestión de que hacemos la ceremonia y la mitad de la generación no se puede graduar, eso no funciona así en las universidades más serias. Entonces, pues terminé en el verano y después de eso, pues nada, yo me acuerdo que estaba así un día, pues que será como en ese segundo semestre entre junio y diciembre, pues estaba ahí echado en mi casa y de repente un buen amigo que siempre lo voy a estar agradecido, Jorge Vélez Godoy, me habló y me dijo, güey, voy a dejar mi trabajo, ¿lo quieres? Pues aquí es probar. Ya le pregunté, pues, ¿de qué va? Me dijo, pues, hacer muebles. Y dije, pues, a ver. Y ya, pues, entré, pues, era una empresa que fabricaba, como les contaba, mobiliario, pues, medio desorganizada. Luego se fue a la quiebra, pues, por algo se fue a la quiebra. Eh, en mi parte como de responsabilidad, pues a lo largo, o sea, al paso del tiempo, pues les puedo decir que tardamos años para hacer los proyectos, luego, yo le dije a Chepe, a un amigo también de la uni que jaló conmigo, tardábamos mucho tiempo en diseñar los proyectos, tardábamos mucho tiempo para ejecutarlos, había errores, en resumen, pues no éramos muy eficientes que digamos, ¿no? Pero pues fue un buen aprendizaje, estuve ahí 6 meses, me salí pronto, no hay que tener miedo cuando algo no te gusta y ya ves que las cosas no funcionan y tal, pues ya, hay que darle vuelta a la página y seguir adelante, ¿no? O sea, tener siempre esa certeza en uno mismo y no tanto en las empresas y las instituciones
pues algunas van y vienen y otras seguirán ahí o siguen ahí toda la vida, pero pues no tiene que ver tanto con las empresas o con la institución, sino con uno mismo, ¿no? Cómo uno se va desarrollando y pues eventualmente tienes una necesidad de seguir adelante. Una buena primera experiencia, estuvo divertido. ¿Cuáles son los principales retos que enfrentas en tu trabajo? Bueno, a nivel personal les puedo decir que eh, con toda la sensatez del mundo, creo que mi tema es no aceptar la realidad. O sea, no ser paciente. La paciencia entendida no en el sentido de no que las cosas estén estáticas, sino más bien el aceptar la realidad como es, ¿no? Quizá a veces como el tema de, hablo quizá en mi yo del pasado, como culpar a los demás, cuando en realidad pues muchas veces es un tema personal, o sea, como decir, bueno, la situación es la que es, las cosas son como son, las empresas son lo que son, también a las empresas les cuesta trabajo reprogramarse, a las instituciones ni les cuento, o sea, las instituciones están condenadas a seguir existiendo, pero les cuesta la reprogramación y lo pagan a un alto precio, ¿no? Tanto a nivel económico como en todos los demás niveles. Lo estamos viendo aquí en nuestro contexto de Puebla, ¿no? Con el tema de la universidad. Les cuesta trabajo reprogramarse. Pues, así es. Eh, por ejemplo, igual aquí anoté, no es lo mismo trabajar aquí que en otros países y eso sí es importante, o sea, como entender que la realidad tiene que ver mucho con el contexto, o sea, no si que la realidad sea aquí una cosa no significa que vaya a ser la realidad en otro lado. Entonces, la informalidad que existe aquí para otras culturas no cabe, ¿no? O sea, no cabe llegar tarde, no cabe no cumplir, no cabe. Para nosotros es normal, ¿no? Te lo entrego mañana, en tema de los operativos, ¿no? Yo me acuerdo que una vez me perdí la boda de uno de mis mejores amigos. Bueno, luego al final se acabó divorciando y fue lo mejor que le pudo pasar, pero me perdí la boda de mi mejor amigo porque un cabrón operativo se le hizo fácil. Estábamos haciendo yo mi primer local, ¿no? En el centro histórico de la ciudad de Puebla y se le hizo fácil decir, te lo instalo mañana cuando había quedado un día y bueno, quizá por ahí, ¿no? O sea, no aceptar la realidad en el sentido de entender las condiciones socioculturales de donde estás trabajando. Por eso, la verdad, en mi caso, cada vez me he ido alejando más del tema de la producción y de la ejecución, porque es un dolor de cabeza para mí y es algo con lo que prefiero no lidiar, ¿no? Tanto ya a nivel personal, después de los años. Hay mucha gente que le encanta la ejecución, que le encanta la construcción y está perfecto, ¿no? Por eso hay perfiles para cada área y tema, ¿no? Entonces, respondiendo a esta pregunta, quizá lo que a mí me ha costado más es eso, como adaptarme, como entender esas condiciones, entender que la arquitectura no es el santo grial para todos, como lo es para mí, que no es lo más importante para todos, que no todo el mundo va con tanta intensidad, que no todo el mundo busca la excelencia y que el común denominador lamentablemente es la mediocridad. Si no, pues todo el mundo estaría en la cúspide, ¿no? Bueno, ¿cuáles son las habilidades más importantes para ser un buen arquitecto? Pues bueno, no sé si se requieran, miren, yo realmente, hay un tema que a veces quizá es la manera en comunicar el mensaje, pero hace no tanto tiempo les estaba platicando en un grupo de mis alumnos que no, hoy de verdad pienso que para ser un buen arquitecto, no sé si bueno, o sea, un arquitecto pues sería em, como importante pues entender las problemáticas, ¿no? Desde los diferentes ámbitos que tiene, o sea, es decir, la realidad es una complejidad, o sea, la realidad es compleja, no complicada, no confundir, es compleja, me refiero a que está como que hay diferentes ámbitos que están operando simultáneamente y si le mueves aquí, pues lo va a afectar allá. Entonces, bueno, como decía Henry Lefebvre, no hay que caer en un reduccionismo, sino más bien en saber y estar conscientes que la realidad es compleja, entender la complejidad para plantear las soluciones. También es importante creo que entender que
nos vamos a equivocar, que la vamos a cagar y que tenemos que dar cara por nuestros errores. A mí me parece una cosa ya así absurda que siempre en las instituciones nos estamos encubriendo, o sea, la cagamos y no somos capaces de salir a dar la cara y decir, güey, la cagamos, no matamos a nadie, ¿cómo lo solucionamos? Como en la vida real, ¿no? O sea, como en la vida propia de uno mismo, pues nos vamos a equivocar y hay que dar cara y seguir adelante, y ya está. Y pues bueno, sobre todo creo que una habilidad es ser, en mi caso personal, pues sería ser paciente y aceptar la realidad como es, lo que les comentaba del tema anterior y sobre todo, no tengo aquí, pero el tema de si no te apasiona, o sea, si no tienes como una convicción, eso es la palabra, como una convicción, va a ser difícil que seas, o tal vez, bueno, seas un prodigio en algo y tal vez no te guste. Ahí también sería otra situación, ¿no? Yo creo que no se necesita ser en esta profesión un genio, ¿no? O sea, no creo que necesitemos aquí a grandes mentes, que entiendan el cosmos, el universo y, ¿no? Adelantados a la época. Yo creo que por ahí no va el asunto, sino más bien tiene que ver con un tema de convicción, de perseverancia y de sensatez, ¿no? De tomar una decisión personal para uno mismo, de qué arquitecto quiere ser uno mismo y si te vas a prestar o no a entrar a ciertas partes del juego como un poco más oscuras, ¿no? O sea, si vas a tomar atajos, si no vas a tomar atajos. Pero bueno, pues eso yo creo que más que de arquitecto creo que ya depende como del ser humano que es cada uno, ¿no? Entonces, siendo más concreto, convicción y perseverancia, ¿no? Y estar convencido de lo que uno hace. ¿Crees que la carrera tiene buenas oportunidades de empleo hoy en día? Definitivamente, o sea, mi papá me preguntaba, oye, ¿qué pasa con todos los egresados de las universidades todos los años? ¿A dónde van? Y decía, pues, no sé, todos tienen trabajo. Bueno, de los que yo conozco, la mayoría sale y se coloca rápido en el campo profesional. Ahora explico mi lógica. ¿Por qué? Ya que esté bien pagado o mal pagado, bueno, eso es una historia totalmente distinta, ¿no? También apenas un alumno lo que yo estaba esperando ahí antes de que se cerrara la universidad, estaba ahí, fui a recoger una carta, estaba con un exalumno ahí platicando y también le decía, hey, si como profesionista de determinada edad no has aprendido a hacer tu profesión rentable, hay que ponerse a reflexionar, ¿no? Entonces, definitivamente creo que la carrera tiene muchas posibilidades de empleo. Para mí tiene que ver con un tema de lógica fundamental. Somos un país que está muy rezagado en muchos sentidos. En temas de infraestructura me refiero a como lo tangible, a lo físico espacial. Entonces, pues eso implica construir. Entonces, pues hay mucho que construir. Habría que entrar ahí en el discurso, en la reflexión de lo mismo, o sea, pues en qué quieres participar de esa construcción, en hacer casas tipo motel, en fraccionamientos cerrados, en especializarte en intervenir el espacio público para adaptar a las necesidades de grupos vulnerables. Entonces, posibilidades hay muchas, ¿no? El tema es, no sé, pues es una carrera muy diversa, muy amplia, en donde yo conozco gente que se dedica pues, a la gestión, por ejemplo, ¿no? A irse a formar a las ventanillas y hacer trámites. Desde mi punto de vista, no estoy diciendo que esté bien, que esté mal, sino desde mi punto de vista, pues la función de un arquitecto no va, no sé, yo no me concibo a mí mismo haber estudiado y haber vivido la experiencia que yo viví para acabar formado los lunes en una ventanilla y que me firmen los permisos de construcción. Pero, pues eso ya depende de cada quien, ¿no? Bueno, dice aquí o sea, más bien creo que acabando de responder esta pregunta, creo que el tema sería qué es lo que uno mismo quiere a través de la profesión, o sea, para qué te va, no solo las oportunidades de empleo,
Quizá eso está como más relacionado inicialmente con el tema del capital y sí, efectivamente, pues hay que vivir de algo, pero también hay que pensar ese algo que estoy haciendo en el día a día, ¿para qué me sirve a mí? ¿En qué estoy mejorando todos los días? Intelectualmente, no sé, personalmente, espiritualmente, o sea, qué reflexiones me lleva en el día a día para tratar de ser mejores, ¿no? Bueno, ¿es necesario especializarse en algún campo de la arquitectura? Pues sí y no, o sea, respondiendo desde mi perspectiva, yo pienso que sí ha sido importante, o sea, yo no lo tenía planeado cuando salí de estudiar arquitectura, pero para mí sí ha sido importante porque, por ejemplo, a la par de mi práctica profesional, por ejemplo, pues a mí me ha servido para reprogramarme, ¿no? Cuando estaba en el tema de los stands, pues hice una primera maestría en diseño arquitectónico, entonces fue una maestría profesionalizante que pues más o menos iba de la mano con la actividad profesional que estaba haciendo en ese momento. Cuando empecé un poco más en serio en la academia, hice una segunda maestría en investigación, que fue la maestría en ordenamiento del territorio, y que también me la tomé como más en serio, también porque ya no estaba en un tema de que tenía que viajar tanto, ya estaba más asentado aquí en la ciudad de Puebla. Y bueno, entonces, por ejemplo, ahora que estoy ya a un pasito de alcanzar una meta que se veía muy lejos hace muchos años, que es lo del doctorado, que ya ahora estoy cada vez más cerca. Eh, pues yo creo que para mí en mi caso sí me ha servido como especializarme y formarme porque me ha permitido entender la profesión desde una perspectiva distinta y entenderme a mí como ser humano desde una postura diferente también, definir mis preocupaciones y pues no sé, o sea, como generar un establishment, una postura para mí mismo de decir qué tipo de arquitecto quiero ser, qué tipo de profesionista quiero ser, qué tipo de ser humano quiero ser. ¿No? Entonces, en mi caso, sí me ha resultado útil especializarme en el campo arquitectónico. Sin embargo, también les podría decir que varios de los arquitectos pues, como más, pues, más cabrones que conozco, arquitectos y arquitectas, pues no tienen posgrados. O sea, más bien se formaron como en oficinas pues, importantes de la Ciudad de México, grandes, y con esa escuela, con muchas horas vuelo, pues son ahora lo que son hoy en día, ¿no? A través de, pues me imagino, mucha prueba y error quizá, o como les decía, muchas horas de vuelo, pues a eso es lo que me doy cuenta, o sea, no, que no es tan necesario en esta profesión. Si por especialización se pueden referir a que hay oficinas que luego se especializan en paisajismo, en espacio público, en edificios de gobierno, en centros comerciales, en tipologías arquitectónicas, pues quizás sí, en ese sentido, a veces sí me doy cuenta que ciertas oficinas se van como especializando más en una cosa que en otra, ¿no? Bueno, ¿qué consejo le darías a alguien que quiere estudiar arquitectura? Quizá aquí voy a aprovechar como para decir algo que he querido decir hace mucho tiempo a mis alumnos y que es que lo tengan claro para sí mismos. O sea, no creo que haya ningún pecado en entrar y probar y darte cuenta si te gusta o no te gusta. Pero si no estás seguro, dejen de perder el tiempo. Dejen de despilfarrar los recursos, de quitarle un lugar a otra persona, los recursos que muchas veces pues, son de sus papás y sobre todo pues dejen de hacer perder el tiempo a los demás. Entonces si no la tienen claro, no lo hagan, como toda la vida. O sea, si no estás seguro de las cosas, pues ¿para qué lo estás haciendo? O sea, si no lo tienes claro, quizás si tus prioridades en la vida en este momento son otras, pues atiende esas otras prioridades y cuando ya estés listo o lista, regresas a tu formación, ¿no? O si vas a estar como en esta medianía entre que sí, entre que no, y no pierdan el tiempo. No culpen a la escuela, o sea, por ejemplo, ahorita que estaba viendo,
tienen razón, o sea, hay un punto de razón en el que mejores profesores, mejores, no, sí, sí, lo entiendo. Pero no culpen a las escuelas, no culpen a los profesores. Si ven que ahí no está lo que necesitan para su formación, pues salgan a buscarlo. No va a llegar a buscarlos a ustedes. O sea, tienen que salir a buscarlo. Si quieren aprender diseño, una oficina de diseño. Quieren aprender construcción, pues vayan a la construcción. Si quieren, y así, ¿no? Quieren aprender costos, pues vayan a una oficina que haga costos, ¿no? Entonces, está bien esa parte de pedir más, pero en esta profesión, sobre todo en la parte práctica, el conocimiento no te lo van a dar las aulas, ni de cerca, ¿no? Entonces hay que salir a buscarlo. Y bueno, aquí ya me extendí un poco más en algunos puntos que ya me había tocado, pero bueno, yo pienso que esta es una profesión de perseverancia y de convicción. Igual si son personas que se doblan a la primera, pues mucho éxito en el campo profesional, porque en el campo profesional la gente no siempre está en buena onda, ¿no? Entonces, en el campo profesional lo que interesa es resolver, lo que interesa es, a la mayoría de las personas lo que les interesa en primer lugar es la parte financiera, la parte económica y de ahí para abajo, ¿no? Y aquí es donde marcaba, donde me extiendo en esa parte. Yo pienso que no se necesitan genios, ni filósofos, ni adelantados a la época. Aquí se necesita gente que piense, que sea capaz de entender la problemática a un nivel complejo, en sus diferentes escalas. Decía una frase de la Bauhaus, vom Sofakism zum Städtebau, desde el diseño de cojines hasta el diseño de ciudades. Tenemos que aprender a pensar en diferentes escalas, plantar cara, tomar responsabilidad. La responsabilidad pues, es que tú eres el primer culpable, la cagas y tú eres el pendejo. Saber aceptar cuando la cagamos y seguir adelante. Aprender de los errores, aprender que la podemos volver a cagar en lo mismo y seguir, y seguir, y seguir. En resumen, convicción y perseverancia. Bueno, ¿cómo se puede desarrollar la creatividad en esta profesión? Pues yo pienso que cada proyecto es un ejercicio de creatividad. En algún punto en lo del tema de los stands hacíamos tantos proyectos tan seguidos como uno tras otro o varios simultáneamente. Y me decía un compañero que para él ya era lo mismo hacer un proyecto que otro proyecto. Para mí nunca ha sido así. Para mí cada proyecto tiene como sus características esenciales y fundamentales y a partir de ese entendimiento pues se plantea el proyecto o la solución, ¿no? En este tema de creatividad pues sí pienso que cada proyecto implica buscar una solución particular, que hay que ser, la creatividad para mí también tiene que ver con eficiencia en temas de función, en temas de estética, en temas de desarrollo, en temas de implementación, en temas financieros. ¿Y cómo se puede desarrollar? Pues ejercitándose, como todo en la vida, prueba y error, aprender de los errores y tan tan, ¿no? Entonces, sí, definitivamente es una profesión que invita al desarrollo de la creatividad, ¿no? Bueno, ¿qué programas o aplicaciones o herramientas crees que son esenciales para un arquitecto? Bueno, yo te podría hablar de las que yo hago. Yo me dedico ahora más como al tema de la representación digital, o sea, como el expresar todo el tema de proyectos de manera digital. Em, Más bien aquí creo que hay una diversidad muy amplia hoy en día. Si vamos como una lista, pues, igual le pueden preguntar ahí al chat GPT, oye, ¿cuáles son los principales programas? Te va a dar una lista infinita. Yo te diría más bien por categorías, ¿no? ¿Qué programas se usan para no sé, estructuras, para el modelado, para la representación 2D, para la representación 3D, para Building Information Modeling, para cálculos de asoleamiento, para cálculos de, no sé, ¿no? Entonces, pues o sea, sería como esas categorías, no sé, costos, iluminación, confort térmico, para temas urbanos, ¿no? Entonces, creo que sería una lista como muy amplia y más bien lo que diría al respecto es eso, o sea que dependiendo como las diferentes categorías o subcategorías que involucran como a todo
pues anteproyecto, proyecto arquitectónico, proyecto ejecutivo, pues vamos a encontrar diferentes programas que, pues sí, evidentemente hoy son necesarios y que, pues como los idiomas, ¿no? Mientras más sepamos usar, pues mejor, ¿no? Bueno, ¿qué errores crees que cometen los estudiantes al inicio de la carrera? Pues, digo, cada caso yo creo que es diferente, ¿no? Pero para mí desde fuera, que ya llevo dando clases 10 años, desde el 2015, no tenerlo claro para uno mismo. Si no tienes las cosas claras para ti mismo, pues estás navegando en alta mar sin dirección, ¿no? Si tienes clara una meta, pues aunque te caigas, aunque valgas madre, aunque te cueste trabajo, pues vas a llegar. Lo tienes que tener claro. Si dudas de tu capacidad, posiblemente también te va a costar más trabajo. Y lo que más veo es una falta de compromiso. Ya no digas con la escuela, contigo, consigo mismos. Les interesa todo, excepto en lo que están. Entonces, si te interesa todo y no en lo que estás, pues vete a hacer todo y deja pausado en lo que estás, lo que les decía hace un rato, ¿no? Dejar de perder el tiempo. Entonces, para mí es un poco eso, ¿no? Es como esa falta pues de compromiso, ¿no? O sea, simplemente con poquito de dedicación y constancia, entonces te toma más tiempo, pero vas a llegar, ¿no? Entonces, para mí por ahí va el asunto. Ya habría que entrar más a detalle, como en todos las situaciones personales que para cada quien son distintas y qué es lo más importante para cada quien, porque puede ser que para quizá para muchos lo más importante no sea la parte de la profesión. Para mí no está disociado la parte profesional y la parte que eres como persona. Para mí es un solo tema, entonces pues por eso lo tomo con tanta intensidad, ¿no? Y bueno, me faltó poner una, pero aquí viene la pregunta 15 que dice, si pudieras cambiar algo de tu formación o de la profesión, ¿qué sería? Pues bueno, en mi caso, si pudiera cambiar algo, pues esto ya sería así como un tema, quizá personal, que cuando yo estaba estudiando arquitectura, justo en el sexto semestre me invitaron a mi director de tesis, Benjamín. En sexto semestre me invitó a trabajar con ellos a su oficina y les dije que no. Entonces, pues bueno, tuvieron que pasar 17 años para que yo pudiera volver a tener la oportunidad. Y bueno, pues al final pues tampoco me arrepiento, pues el hubiera no se conjuga. No sé qué hubiera pasado, seguramente quizá hubiera crecido más en ese sentido de formación, pero pues las cosas se dieron como se dieron y yo elegí un camino y estoy orgulloso de ese camino que he elegido y a donde me ha llevado y a lo que me ha llevado a probarme. Eh, Hablando en general como país, yo cambiaría, o sea, a mí me gustaría que fuera más estricto y más serio el ejercicio de la profesión. Hay muchas personas que lo ven como un simple negocio, temas inmobiliarios, temas de fabricación, temas de producción. La verdad es que en este país cualquiera puede hacerse pasar por constructor, arquitecto, diseñador y nada, ¿no? Pues mucho charlatán allá afuera, ¿no? Sanciones más severas para quienes tengan responsabilidades, sobre todo sobre vidas humanas. Es increíble que como el grado de impunidad y de corrupción en el que vivimos hoy en este país, no sé en otros lados si sea igual o no, pero en lo que yo conozco en todos estos años de práctica profesional me parece increíble que la gente salga librada de tantos temas sin ninguna consecuencia, ¿no? Y que, bueno, que sería para mí importante que dentro de nuestra formación se hablara de temas económicos y de ámbitos empresariales. O sea, me parece increíble que en nuestra formación arquitectónica no llevemos ninguna materia de administración de temas financieros, ¿no? O sea, como, ok, tienes tus primeros proyectos, ¿cómo los gestionas económicamente para que suceda? O sea, para que pueda
salir, el tema de pues los salarios, el tema de tu utilidad, el tema de, ¿no? O sea, que el cliente eficientizar los recursos del cliente, o sea, no sé, esa parte creo que sí sería importante como tomarla como más en serio, en general como tomar las cosas más en serio, eso haría, ¿no? Y como entender que cuando ya estás en una carrera, en muy poquito tiempo ya vas a estar en una dinámica diferente. A veces me da un poco la sensación de cuando vas a la universidad, todo va como en cámara lenta, ¿no? O sea, con que le .1 de velocidad y hasta la gente va caminando despacio y tal. Y pues la vida profesional no va a ese ritmo, ¿no? No al menos la que a mí me ha tocado vivir. Y nada, pues espero que en general estas respuestas les sirvan a quienes lleguen a ver el video. Y bueno, pues sobre todo nuevamente gracias a Mitzi que me envió estas preguntas, que pensó en mí y digo, no sé si o sea, respondo desde la sensatez, ¿no? Y desde lo que pienso verdaderamente. Y bueno, pues muchas gracias. Si hay cualquier duda, comentario, pues aparezco en todos lados como danielflores.mx. Hay una página de internet que se llama así, danielflores.mx, y el resto de las redes sociales se llaman así, danielflores.mx. Cualquier duda, comentario, pues ahí estoy, ¿no? También para mentadas de madre, pues también ahí estoy. Pues bueno, que estén muy bien, mucho, espero que les sirva, y si no, pues bueno, nos seguimos viendo en los videos de hacer renders. Nos vemos.